Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos, sed bienvenidos a otra reseña literaria en nuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy me encuentro aquí para hablaros de la obra narrativa de Ignacio Gómez de Liaño. Ya hablamos otro día de su obra estética y política y otro día nos centraremos más en su vertiente filosófica, pero hoy me quiero centrar en la parte narrativa. Lo que hay que decir de Gómez de Liaño es que él es un lector de clásicos. O sea, es decir, Gómez de Leaño no es alguien que sea experto en literatura contemporánea, sino que es experto en clásicos de la literatura. ¿A qué me refiero con clásicos? Bueno, pues él es alguien que ha leído a Quevedo en profundidad, y cuando digo en profundidad es que lo ha estudiado, y lo mismo con otros autores como Gracián, Cervantes. De hecho, Cervantes está muy relacionado con la que es su primera obra narrativa. Podemos decir que es una novela. Hay gente que no la considera tal, considera que está a caballo entre la novela y el ensayo. Para mí es una novela erudita, eso sí, un poco como El nombre de la rosa, por buscar un tipo de paralelismo, solo que bien hecha. Es una especie de Nombre de la rosa, pero bien hecha, porque a Humberto Eco ya sabéis que Pareta le llama Humberto Hueco. Y frente a ese tipo de novelas, ¿no? Que lo que hacen es reproducir tópicos de la leyenda negra y otro tipo, ¿no? Un pensamiento débil. Gómez de Leaño hace un libro muy documentado, lo tengo aquí, que se llama Los Juegos del Sacromonte, sobre unas planchas y unos manuscritos aparecidos en Granada, relacionados con el Quijote. Pues él traba su primera novela, que le llevó bastantes años de investigación y que algunos especialistas han considerado incluso una de las mejores novelas del siglo XX. ¿Habían ustedes oído hablar de ella? No, ¿verdad? Seguro que están más que acostumbrados a ir a hablar, pues yo qué sé, de Patria, etcétera, pero a que de esta no habían oído hablar. Vaya, qué curioso. Y hay gente que la ha considerado una de las novelas más importantes del siglo XX, ¿eh? Críticos literarios importantes. Es lo que suele pasar, ya saben, en España, el país de la envidia, ¿no? Pero bueno, pasamos ya a hablar de la segunda novela de Ignacio Gómez de Leaño, que es Arcadia. Aquí tengo su reedición, que está en Huerga y Fierro, editores. Es la siguiente novela que hizo. Para entonces él ya estaba trabajando en la que es su gran obra filosófica, que es El Círculo de la Sabiduría, y su segunda parte, Filósofos griegos y gentes judíos. Y digamos que durante un viaje que él hizo a Francia y después a Grecia, decidió que iba a escribir una novela, y apoyándose en sus diarios, en sus archivos de la época, escribió esta novela, donde hay una cosa bastante sorprendente, y es que lo que uno piensa que son hechos extraordinarios, fruto de la invención del autor, resulta que no, que son hechos reales, ¿no? Y resulta que los hechos que parecen reales pues son imaginación del autor. Es decir, que es un libro que es un buen ejemplo de que la realidad supera la ficción. ¿De qué trata el libro? Bueno, pues es el viaje de un joven por Grecia, un viaje pues cargado de símbolos, de mitos, de resonancias éticas, donde aparecen personajes históricos. Hay un pintor llamado Cavallis, que es una especie de trasunto de Dalí, con un nombre pues similar al poeta conocido de todos ustedes, ¿no? A Cavafis, a Constantino Cavafis. Y ya digo, es un libro de aventuras, básicamente, de viajes, una novela que entretiene, en la que te diviertes y en la que aprendes cómo, pues digamos, es una novela contra el turismo. Está escrita antes de la época del tiempo del turismo, pero es una novela contra el turismo, en la que aprendes que viajar verdaderamente es viajar física y temporalmente, ¿no? Un buen viaje es un viaje en el que viajas al pasado, en el que viajas a tu propio interior y en el que te sumerges en el lugar de viaje, ¿no? No estos viajes que se hacen ahora en spas y demás. La siguiente novela de Ignacio Gómez de Leaño es esta, Musapol, que más tarde fue reeditada hace poco con otro título, que es El juego de las salas de salas. Por primera vez se editó como Musapol en Seis Barral y ahora se ha reeditado hace poco en Ciruela con el título de El juego de las salas de salas. Se le añade al final un epígrafe, un anexo que no tenía antes. ¿Y de qué trata esta novela? Bueno, pues de nuevo es una novela de viajes, porque Gómez de Liaño es alguien que ha hecho muchos viajes. Sus propios libros de filosofía están altamente influenciados.
Y en este caso, en vez de un protagonista, hay dos protagonistas, Celso y Marcial, creo que se llamaban. A ver si la contraportada me puede sacar. Alejo y Jaime. He fallado completamente. He confundido con los personajes de Extravío. Alejo y Jaime, que son dos personajes que deciden viajar a una ciudad que está fundada sobre los mecanismos de la memoria, las técnicas mnemotécnicas de Giordano Bruno, y que está en Siberia, ¿no? Entonces realizan este viaje hasta esta ciudad que digamos es mágica. Entonces según van viajando, pues van encontrándose con una serie de personajes, van oyendo hablar de la ciudad y van conociendo cómo funciona allí la vida, que es una especie de utopía, ¿no? Una ciudad utópica, donde no hay tecnología, donde todo pues se lleva a partir de la memoria, ¿no? Porque la memoria es el tema central de la obra de Gómez de Liaño, que toca varios temas, pero podríamos decir que ese es el central tanto en su vertiente filosófica como en su vertiente literaria. ¿Y qué tiene de interés esta novela? Hombre, aparte de que está brillantemente escrita y de todo lo que se aprende leyendo la novela, es una novela también de aventuras, también de viajes, entretenida y que además tiene similitudes o está en parte basada en una de las grandes obras literarias del siglo XX, que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. De hecho, Gómez de Liaño ha traducido un libro de Francis Yates, The Art of Memory, El arte de la memoria, y Yates a su vez fue una influencia sobre Calvino, ¿no? También Calvino sobre Yates. Hay una mutua influencia y en concreto esta novela, esta grandísima novela que recomiendo, Las ciudades invisibles, y Musapol podría ser perfectamente una de esas ciudades invisibles que describe Calvino en su libro. Y aparte, lo interesante es que la novela, y esto pues supongo que se puede considerar contar parte del argumento, pero creo que es interesante y no tampoco destruye nada, que es que la novela acaba antes de que lleguen a la ciudad, o sea, acaba justo en el momento en el que la ven. Y lo hermoso es que cuando ocurre eso no te decepciona, sino que sientes que a pesar de eso tú has podido conocer la ciudad por todo lo que se ha ido contando antes. Realmente es una novela muy hermosa, muy bonita, yo la he leído en ambas ediciones y es muy recomendable. Y ya por último pasamos a la última obra, novela que tiene Gómez de Liaño. Ya hablamos en el episodio de Estética y Política de su último libro, que es Filosofía de Ficción, donde hay relatos, pero que no es una novela. Lo que sí es una novela es esta. Ahí pesa, ¿no? Esto es un buen mamotreto. Extravíos, de Gómez de Liaño, editado en Siruela, que es un libro, voy a ver el año, es un libro del año 2007 y es una novela que tiene 800 páginas casi, y que para mí es una de las grandes novelas del siglo XXI en lengua española. También es una novela de viaje, también es una novela con dos protagonistas, Celso y Marcial. Arranca esta novela en el Templo de Debod, de Madrid, pero sin embargo es una novela de viaje y es lo que podríamos llamar Bildungsroman, es decir, una novela de aprendizaje, que es ese género que, bueno, ya está en la Odisea, ¿no? Con Telémaco, pero que digamos que el primero que lo pone en la literatura moderna es Goethe. Goethe, a través de sus dos libros sobre Wilhelm Meister, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, se llama el primero de los dos libros, pues nos narra el camino de aprendizaje de un personaje que es Wilhelm Meister. También luego pues es un tipo de novela que ha explorado mucho la literatura alemana, por ejemplo Hermann Hesse, en varios libros, porque, no sé, en Siddhartha, por ejemplo, nos cuenta también los años de aprendizaje de su protagonista, y también pues el que yo creo que es el autor de referencia sobre Ignacio Gómez de Liaño, que es Thomas Mann. Yo creo que es el autor que a nivel narrativo más le ha influido y que evidentemente pues en la que es su gran obra, La montaña mágica, nos cuenta los años de aprendizaje de su protagonista, aunque luego se vean truncados por lo que se cuenta en la novela, ¿no? Al final de la novela. Y yo creo que no es tontería comparar este libro, Extravíos, a La montaña mágica. De hecho, yo diría que en literatura en lengua castellana es lo más parecido que se tiene a La montaña mágica, es este libro, que es una gran obra filosófica, no voy a ponerme a reseñarla. Curiosamente hay un capítulo que transcurre en Wuhan, ¿no? Ahora que está de moda por el tema de, o que ha estado de actualidad por el tema del virus, y que, bueno, es una novela de gran densidad filosófica, pero es una novela sobre todo muy entretenida, que rompe con los moldes clásicos de la imaginación. Es una novela bastante imaginativa para lo que es el panorama español narrativo, que suele oler a rancio, ¿no? y a pueblo viejo. Es una novela que mete bastante aire fresco
maravillosamente escrita, y que los dos protagonistas, al igual que ocurría en Musapol, pues son dos complementos sobre lo que es el lado más racional de todo ser humano y el lado más espiritual de todo ser humano. Esa dicotomía que en Arcadia se veía en un personaje, tanto en Extravíos como en Musapol, que ya sabemos que se llamó después el juego de las salas de salas. En ambos libros pues está planteado a través de dos personajes. Y entonces es ver las peripecias en Extravíos, las peripecias de estos dos personajes durante sus años de formación en el extranjero, en distintos viajes, en distintas experiencias, noviazgos, rupturas, travesías, en fin, o sea, un sinfín de experiencias, y que es un libro que para nada se hace largo, para nada es denso, y que se disfruta muchísimo, y que sobre todo yo creo que más allá del disfrute, que es una de las grandes obras, grandes monumentos de la literatura en español del siglo XXI, y que bueno, ahora estos últimos años ha recibido alguna reseña en internet, en algún blog, pero que sin embargo en su momento pasó sin pena ni gloria por los medios de comunicación, por las revistas literarias, no se mencionó, no se le hizo reseña alguna, y sin embargo pues se le dieron premios, se le dieron alabanzas a novelas mediocres, cuando esta novela yo les puedo asegurar que está al nivel de lo más grande que se ha hecho en el siglo XXI, y está al nivel de un clásico de la literatura universal como La montaña mágica. Y sin embargo, en este país nadie la conoce y muy poca gente la hemos leído. Yo creo que es algo que hay que subsanar. Estaría bien que ahora nos pusiéramos todos a leer la novela, agotáramos los ejemplares y se reeditara, porque realmente la novela lo merece. Yo desde luego invito a ello, e invito en general a sumergirse en la obra narrativa de Gómez de Leaño, que como ya dije, para mí es el más importante pensador español vivo, pero que también es un gran narrador. No diré el más grande, pero sí un gran narrador español que también merece la pena ser conocido y ser leído. Y sobre todo que si ustedes no le ven, pues va a ser una pena para ustedes, que son seguro buenos lectores, y se van a estar perdiendo a un gran autor. Así que háganme caso, busquen Extravíos, busquen el juego de las salas de salas, busquen Arcadia, busquen los juegos del Sacromonte, que se va a reeditar dentro de poco, y sumérjase en la obra literaria de este gran autor. Y con esto llegamos al fin de esta reseña. Les mando un saludo. Les invito a que, si les ha gustado el vídeo, le den a me gusta, a que se suscriban al canal y a que nos sigan en Twitter. Como saben, este fin de semana haremos nuestro buque insignia, que son estos programas largos que hacemos sobre cine, y que también vamos subiendo pequeños vídeos de reseñas como este que han disfrutado ustedes, y que espero que les haya animado a leer a este gran autor. Un saludo y hasta la próxima.